Amigos, ¿cómo están? Esta es una edición más de Paradigmas, como siempre, llegando hasta ustedes con una coproducción de Cable Andino y Quinta Patas Comunicaciones. Bien, antes de empezar el programa el día de hoy, quiero recomendar una linda revista, en verdad, importante, interesante, revista para emprendedores, para pequeños y medianos empresarios, microempresarios también, los emprendedores del país que hacen tanto por nuestro gran país. Gana Más. Gana Más es la revista pues para emprendedores que circula a nivel nacional y que usted puede encontrarla también en los kioscos de nuestra ciudad y de todo el Callejón de Huaylas, con temas interesantes en este número: inclusión financiera, características de un emprendedor, cómo se logra ser un emprendedor o cuáles son las características personales que hacen a las personas emprendedoras, el emprendimiento. Temas sobre personalidad digital, temas sobre internet, marketing electrónico, créditos, trabajo en equipo y una serie de temas importantes e interesantes para todos aquellos que hacen empresa y especialmente para aquellos que hacen pequeña empresa, porque la pequeña empresa es uno de los motores, la pequeña y la microempresa es uno de los motores del desarrollo a nivel mundial. Y en el Perú, por supuesto, representa casi el 90% del trabajo en toda nuestra nación. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema lindo realmente, un tema como es el arte. Pues el arte es maravilloso, el arte es precioso, el arte es lindo, y vamos a hablar justamente del tema del arte, y el tema del día de hoy es Odisea del Arte, con la directora, artista escénica, además directora del grupo Odisea, justamente Yolanda Castillo. Yolanda, es un gusto tenerte el día de hoy acá. He visto varias obras de ustedes, realmente una de ellas que me acuerdo mucho, El Cuento de Navidad, preciosa, preciosa obra, realmente esta combinación de planos, de espacios, linda, linda realmente. Y bueno, bienvenida, ¿cómo estás, Yolanda? Es un gusto hablar de este lindo tema como es el arte. ¿Cómo estás, Einer Romero? Muchas gracias por, en realidad, este espacio y este programa que es muy importante en la televisión local, que bueno, ahora lo ve muchísima gente a nivel de todo el mundo. Felicitarte por esa iniciativa del canal y también por esta apertura, ¿no?, a las personas que estamos haciendo algunas cosas aquí en nuestra ciudad. Y esa fue digamos, uno de los motivos por los cuales surge Paradigmas, para empezar a abrir otros paradigmas y otros marcos, otra apertura, justamente para reconocer el talento que existe acá en abundante en nuestra zona y que es necesario que sea reconocido. Bueno, el arte, tú eres artista escénica y bueno, el tema de hoy es Odisea del Arte. Yo te preguntaría inicialmente, ¿hacer arte es una odisea en nuestra zona? ¿Cómo ves eso? Creo que sí, ¿no? Creo que hay muchas partes, ¿no? Es un poco complicado todavía, ¿no? Pero como uno descubre que es realmente eso lo que quiere hacer en la vida, que es lo que realmente a uno le hace feliz, entonces se embarca a esa odisea y siempre enfrentando un nuevo capítulo, ¿no? Sabiendo pues que cada vez se va a quemar una etapa, pasar a otra y nunca se sabe con lo que uno se va a encontrar, ¿no? Para nosotros inicialmente fue todavía más difícil, ¿no? Yo recuerdo que dejé toda una vida cómoda a raíz de un taller que hice con Miyagi, Juan Miyagi, que vino aquí gracias al grupo Kuntur, y fue ahí donde descubrí que quería dedicar mi vida a eso, ¿no? Y fue una decisión difícil, quizás sobre todo para los que me rodeaban, que para mí, pero embarcarnos a cada obra, cada decisión, cada cosa que se me ocurría que teníamos que hacer y que se nos ocurre, ¿no?, a todos los artistas, porque a veces pues no existe un espacio, no existe una oportunidad de trabajo, así como lo hay para muchas profesiones, ¿no? Sobre todo en Huaraz, ¿no? En aquel entonces era más difícil. Y pues realmente creo que el nombre también nació así, ¿no? Porque antes de que se fundió Odisea yo ya estaba haciendo algunas cosas con algunos grupos de personas, ¿no? Y era muy difícil desde montar un escenario porque no había un teatro tal cual. No había un espacio, ¿no? No había un espacio. Entonces era montar el teatro, era buscar ayudas, ¿no?, que tampoco no se encontraban fácilmente. Y sumarse a eso, alquilar un local para ensayar, ¿no? Animar a un grupo de chicos, ¿no?, que te siguieran, hacer esto, buscar, descubrir el talento, tratar de expresarnos mediante un escenario, ¿no?, y poder comunicarnos con la gente. Tú me habías comentado en algún momento que, digamos, a partir de la innovación, la creatividad, que es la apuesta en todo caso de Odisea, la digamos, dimensionalidad del arte, las múltiples técnicas, etcétera,
empezaste a encontrarte con una serie o tenías que romper una serie de trabas y prejuicios en nuestra zona que no está muy, o que en ese momento no está muy preparada para ver innovación, ¿no? Claro, ¿no? Creo que siempre, en algún momento lo escuché, creo que a veces lo nuevo, como no se entiende, a veces pues es un poco puesto de lado, ¿no? O quizás difícil de ser apoyado, ¿no? A veces no entendemos lo nuevo, ¿no? Pero lo nuevo en el caso mío surge porque no sabía cómo resolverlo, ¿no? Como en algún momento se lo dije a algunas personas, yo no pude continuar en una escuela, ¿no? Pasé un ratito, estuve un tiempo. Entonces lo poco que iba aprendiendo, en un lado, en un taller de aquí, un taller de allá, que a veces venían a Huaraz talleres cortos que ya lo iniciaba el grupo Cuntur o Farol 20, o el profesor Marco Rodríguez o el profesor Luis González. Entonces al taller que venía yo me metía, ¿no? Entonces siempre se aprendía algo, ya sea en 2 días, 3 días, 5 días. En la Escuela de Arte Dramático aprendí algo en un año, ¿no? El trabajo vocal, ¿no? Un poco de expresión corporal, el hecho de hacer las improvisaciones, ¿no? Empezar con el teatro. Entonces, como tuve que regresar aquí porque no pude mantenerme allá, empecé a juntar todo lo que había aprendido y tratando de resolver algún tema porque me moría por expresarme, ¿no? O sea, era una cosa que me venía desde el pecho y yo tenía que hacerlo, ¿no? Y empezaba a resolverlo, buscar libros, figuras, y entonces fue una mezcla de cosas para tratar de llevar a cabo una idea, ¿no? Y fue ahí donde fui encontrando también mi camino, ¿no? Y claro, obviamente yo ahora que soy un poco más grande, comprendo, ¿no? Que en ese momento pues era un poco difícil de comprenderlo tal vez, ¿no? Pero bueno, finalmente ya Odisea ha seguido haciendo sus cosas bajo esta iniciativa mía y bueno, creo que ha encontrado también un lugar, ¿no? Y uno, digamos, de alguna manera en el arte o en cualquier disciplina tiene que ir encontrando su camino, ¿no? O sea, tiene que ir experimentando. Exacto. Y recién después de la experiencia encontrar su camino, ¿verdad? Claro, o sea, yo al inicio sufría por no haber podido tener una escuela o algo, ¿no? Pero ahora a estas alturas agradezco eso porque sin darme cuenta ya había encontrado una manera. Ahora, por ejemplo, tengo la idea de hacer algo y ya tengo herramientas técnicas y puedo componerlas, ¿no? Para tal o cual propuesta, ¿no? Entonces ahora sí agradezco porque eso hizo descubrir en mí que tenía un potencial creativo y que podía resolverlo, ¿no? De una manera quizás un poco diferente en algunos momentos, en otros coinciden, ¿no? Porque ya no hay nada creado, todo es una recreación en realidad, ¿no? Entonces es así como hallé una manera de componer, de crear y creo que ahora agradezco a la vida esas experiencias difíciles que en algún momento tuve que llevar, ¿no? Porque la innovación y la creatividad, digamos, es el sello de un artista, pero de alguna forma, en algunos casos, algunos artistas se quedan, digamos, en un espacio, digamos, más conocido, conceptualmente más clásico, ¿no? Claro. Pero ustedes han experimentado. Sí, sí, claro, como te digo, al inicio era la ausencia de poder haberlos tenido, ¿no? Y bueno, y después fue el hecho de querer hacerlo y así fue que fue surgiendo, ¿no? Las formas, ¿no? Como mucha gente conoce Odisea, el trabajo que hemos hecho, y se van a dar cuenta pues que a veces hay una escena, por ejemplo, en una obra que se hizo anteriormente, que yo la estaba imaginando en mi cerebro y trataba de solucionarlo y al final lo hice como lo imaginaba, ¿no? O sea, mejor dicho, ese proceso de imaginar esos pasajes, entonces así lo hice en la escena. Y resultó muy, muy bonito, muy conmovedor, ¿no? Fue la parte del aluvión. Antes de que hubiera el aluvión, cómo era la sociedad, ¿no? De Huaraz y cómo iban pasando en cámara lenta, así como yo lo fui haciendo en mi mente cuando fui leyendo los libros que tuve que leer para poder hacer esta historia. Tienes que investigar. Exacto, entonces así la hice, o sea, la llevé a cabo así y salió algo muy interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada escena es así tan diferente a la otra y no se le puede encasillar, ¿no? En qué corriente, rama, en qué escuela, o sea, no se puede porque es a veces dejar volar tu imaginación y llevarlo a cabo con los chicos que estaban ahí en ese momento, ¿no? Y justamente, digamos, esa vena creativa o ese aspecto importante que es la expresión, en todo caso, del artista o la puesta en escena del artista, de alguna manera pues expresa lo que el artista es y lo que quiere desenvolver hacia afuera, ¿no? Pero vamos a conversar un poquito más sobre ese tema y más en extenso en nuestro siguiente bloque. Yolanda, primero vamos a una breve pausa comercial, amigos, y luego de ello
Volvemos con el programa con Yolanda Castillo, conversando sobre Odisea del Arte y este maravillosísimo tema, casi digo, de el arte en escena, el arte en puesta en escena con Yolanda Castillo. Vamos a conversarlo, pero amigos, primero vamos a una breve pausa comercial y volvemos a continuación. Odisea del Arte es el tema que nos convoca el día de hoy, pero hoy estamos conversando con Yolanda Castillo, artista escénica y directora de este elenco teatral de Odisea, ¿no? Odisea, elenco teatral. Estábamos hablando, Yolanda, justamente comentabas el tema del aluvión y también comentábamos un poquito este aspecto psicológico o este aspecto interior, personal del artista puesto en escena. Sí. El artista se convierte en creador en ese momento cuando expresa lo que él es o lo que ella es, lo pone en escena. Cuéntanos un poquito cómo es este ámbito. Bueno, sí, yo pienso que definitivamente tiene mucho que ver, ¿no? Muchísimo que ver, así como el escritor plasma en las páginas, dada su experiencia o el concepto que tiene para él, ¿no? La vivencia que le toca o una reflexión ante tales circunstancias de la vida. Es así como igual surge en el arte escénico, en la pintura, ¿no? En la danza. Entonces, sí tiene mucho que ver, ¿no? Es una cosa interna que uno tiene muy grande y eso definitivamente va a tener que ver en buscar también qué tipo de obra quieres hacer, en todo caso si es que no vas a crear una obra, ¿no? Siempre con alguna te... En el caso de la escritura, Vargas Llosa hablaba justamente de los demonios del escritor, ¿no? Digamos, aquello que está flotando ahí en su mente, en su corazón y que necesita expresarse para que de alguna manera pueda solucionarse o resolverse. También. ¿Esto es así? Creo que sí, ¿no? Porque yo recuerdo alguna vez haber hecho una danza, una performance en expresión corporal, danza, llámese el término que se le pueda llamar, en Trujillo, en un taller justamente, y el maestro cuando yo terminé me dijo, parecía una catarsis tuya, ¿no? O sea, yo lo que sentí casi me pone a hacer llorar porque era como una cosa tuya, me dice, ¿no? Que era como un, qué sé yo, quizás un desenfado, un drama, una cosa interna que yo tenía del querer hacer algo y no poder hacerlo, ¿no? Pero se convirtió en ese momento en algo que tocó a los demás, pero era una cosa muy interna, ¿no? Y creo que el arte surge también por esa forma de que una persona quiere expresarse, ¿no? Y eso, digamos, define las obras que se ponen en escena, define un poquito el carácter, ¿no? Sí, define definitivamente, ¿no? Por ejemplo, conocí su identidad y yo recordaba mucho lo que mis padres comentaban, ¿no? Veía las fotos en blanco y negro. ¿Del terremoto? Claro, del terremoto del 70. Y fue ahí cuando conversábamos con un grupo de personas, han pasado 10 años y Guara sigue igual, ¿qué ha pasado? Y nos poníamos a reflexionar, ¿no? Y decíamos, a ver, libros, y llegamos a la conclusión de pues, que Huaraz ha sufrido muchos cambios, ¿no? Llámese por los desastres naturales, es como una sociedad que quería formarse y ¡fum! Surgía algo, ¿no? Quería formarse y surgía algo. Entonces, identidad en realidad es una reflexión, ¿no? O sea, cada escena es un tiempo que se queda, es otro tiempo que se quedaba y se quedaba y se quedaba. Y en la última escena yo lanzaba como decir lo que yo proponía ante ese tipo de cambio, ¿no? Porque a mí a veces me decían, no, creo que tus obras deberían ser con música de aquí, ¿no? Música andina, las ropas, y yo les decía, pero en realidad nosotros somos producto de una mezcla total, ¿no? Y yo me identifico con qué, porque no tenía dónde, porque no tenemos una raíz, ¿no? O sea, es como una sociedad que ha querido y se iba cayendo, y es así que la identidad se iba bloqueando, ¿no? Y hasta ahora. Hasta ahora. ¿No? Y entonces, esa obra, por ejemplo, trata eso, ¿no? Y al final yo lanzaba lo que yo proponía, ¿no? Que ya muy pronto la volveré a estrenar, por eso no puedo decir en qué terminaba. pero surge así, ¿no? De un cuestionamiento, de una cosa. Yo, por ejemplo, siento que he heredado mucho ese dolor, ¿no? O sea, a veces pienso en todo eso y es como si todas esas personas las sintieran en mi cuerpo, ¿no? Entonces es una forma de sacarlo y recuerdo la primera vez que estrenamos la obra, mucha gente mayor fue y me dijeron, recién he podido llorar, me dicen, ¿no? De lo que pasó esa vez. Y para mí eso era, ¡ay, wow! Decía, ¿no? Porque qué más satisfacción que el artista hace algo, ¿no? Uno
hace algo en escena y la gente logra también tocarse, ¿no? Entonces yo cuando empezaba a ver esas cosas decía, no, tengo que continuar, ¿no? Y así fueron surgiendo. Porque el artista de alguna manera es un vehículo de comunicación, ¿no? O sea, claro. Y tiene que serlo, porque si no el arte, yo no comparto mucho, por ejemplo, el tema cuando el arte es demasiado experimental, que ya no comunica nada, o sea, que parece que fuera una expresión del artista y nada más, y el artista se olvidó del público. Claro. Todavía soy un poco clásico en todo caso en eso, en buscar que una obra me diga algo, ¿no? Claro, en ese sentido yo pienso lo mismo, ¿no? Yo a veces decía, bueno, yo puedo danzar así para que me vea mi maestro o alguien, ¿no? Puedo expresarme dentro de una obra, pero a mí también me gusta mucho en mis obras comunicar algo, ¿no? Comunicar algo siempre que tenga un tema. Yo primero busco el tema y dado eso empiezo a crear las escenas, ¿no? Las empiezo a solucionar. Pero sí siempre quiero comunicar algo, porque cuando empecé quería comunicarme, como yo era tan tímida y no podía ni hablar. Entonces el arte fue un medio para poder comunicarme, ¿no? Entonces he logrado estar en lugares, hacer montajes, cosas que al final he logrado esa conexión y yo realmente a estas alturas de mi vida me siento realizada, ¿no? Es importante, porque de alguna manera eso va resolviendo muchas cosas personales, especialmente en el arte, ¿no? Especialmente en el arte escénico, en el arte dramático, en el baile, en cualquier expresión, etcétera, ¿no? Sí, en cualquier expresión. Se va volcando. ¿Cuántas cosas, y esta es una pregunta un poco, digamos, directa, cuántas cosas se van resolviendo en los montajes de Odisea? Porque he visto, digamos, algunos temas en los cuales se ve pues que transitan determinados valores, transitan determinadas características muy especiales de aquello que ustedes. He visto mucho el tema de familia, por ejemplo, que está presente, el tema del amor, a veces el tema de la soledad, el tema del abandono. Sí. Estos temas, ¿qué representan, digamos, en tu ámbito artístico? Bueno, Odisea también tenía como uno de sus fines cuando se fundó, adentrarnos mucho a la parte de los valores, ¿no? En cuanto a propuesta, ¿no? Porque ya después hemos tenido otra rama que después la comentaré. Valores, porque bueno, creo que fue lo que se me inculcó, tanto en el colegio, en mi casa, ¿no? En la parroquia también, en el que estuve un buen tiempo. Mi preocupación mucho era la sensibilidad, ¿no? Comunicarse con el ser humano, en esa parte que el arte es donde entra, ¿no? En esa parte interna que todos tenemos, ¿no? Entonces, como en aquel entonces yo era, y hasta ahora la que en esa parte soy la que les digo hay que hacer esto, y los chicos, gracias a ellos yo puedo hacer realidad estas ideas que están aquí o aquí, ¿no? Esos sentimientos. Entonces era formativo, ¿no? Yo quería pues que la gente al ser dentro de una obra también se lleve algo, pueda salir con una pregunta, o pueda salir con una respuesta, o pueda salir con una caricia, o pueda salir con algo, ¿no? Que le pudiera también servir, ¿no? Ese es también un objetivo de Odisea, ¿no? Que el ser humano pueda conectarse y pueda tener algo que le pueda decir algo en su vida interna, ¿no? Que sea trascendente en todo caso. Claro, porque en un cuento de Navidad, por ejemplo, se ve la parte del hijo, ¿no? Que a veces no es comprendido, ¿no? Que a veces hay tantas carencias que se van, pese a que los padres de familia están a cargo de ellos, se le dan tantas cosas, a veces no nos adentramos en esa parte de la atención, ¿no? De estar con él, de compartir con él, ¿no? A veces pensamos que es un adulto pequeño, ¿no? Sí, cuando es un niño. Nos gana lo que tenemos que hacer, trabajo y qué sé yo, y a veces esa persona va creciendo con ciertas carencias, ¿no? Y es así que surge el el renegón, y ya pues como él no tiene esa parte feliz, quiere que los demás no lo sean, ¿no? Claro. Entonces al ver a una familia unida eso le molesta, ¿no? Pero a mí me gustó mucho ese montaje que hicieron ustedes, yo tuve la suerte de asistir a esa presentación, digamos por el juego visual también, el juego de espacios, que fue muy importante, ¿no? O sea, claro, el juego de tamaños, ¿no? Sí. Un títere pequeño, mascarones acá, en tamaño, digamos, real de una persona. Sí. ¿Eso es parte de la propuesta en general? Sí, la propuesta es sorprender, ¿no? Es que salir con algo que el público no se espera, ¿no? Pero siempre que esté dentro de una composición, ¿no? No algo que no tenga nada que ver, ¿no? Porque
si se trata de un tema mágico, de una puesta en escena donde hay sentimientos reales, donde hay una actuación realista, subtexto, acciones físicas, entonces yo no podría meter ahí quizás alguna otra técnica que también manejamos en otras propuestas, y en este caso sí, pues daba con la magia, ¿no? O sea, había una composición, pero siempre que llenar todos los espacios del público que va, ¿no?, a ver cualquier función de Odisea, que no sepa qué va a pasar. y por ejemplo ahí surgió, ¿no?, el hecho de combinar seres muy pequeños con seres muy grandes, ¿no? Muy grandes que usaban elementos muy pequeños y así, ¿no?, una serie de cosas. Unas tacitas así minúsculas, sí, ¿no? Y claro, sí, es muy divertido. En realidad nosotros nos divertimos un montón, ¿no? Y nos gusta que la gente, por ejemplo, es un montaje que fue carísimo para nosotros hacerlo porque la escenografía también Sajid la hizo, él es artista plástico, tenía que pintar, dibujar, teníamos que cortar. Pero los bueno, mascarones y todo. Exacto, también tuve que esculpirlos, después sacarles un molde y entonces era todo un trabajo, pero bueno, es nuestra onda, ¿no? Y sabemos que la gente iba a salir feliz y creo que lo logramos. Y también íbamos a comunicar algo y también creo que lo logramos, ¿no? Es importante en realidad esa comunicación, es importante además ese proceso que uno va adquiriendo en el arte, ¿no?, que tú comentabas desde el principio hasta ir poco a poco consolidando y cuajando esto. Amigos, estamos conversando con Yolanda Castillo, artista escénica. Odisea del Arte es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Yolanda Castillo, artista escénica, directora de Odisea, en el tema que nos convoca el día de hoy. Yolanda, estábamos hablando un poquito, ya tomando el tema, o tomando la, digamos, la obra esta de Un cuento de Navidad, la experiencia en general artística y en general la experiencia del artista en este trabajo, yo supongo que también conllevará a una evolución, ¿no?, a un desarrollo personal, a un desarrollo profesional, a un desarrollo escénico, en todo caso, a una experiencia mayor, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Sí, definitivamente cada obra montada desde el inicio para mí era como quemar un ciclo, ¿no? Ya que no había una escuela, o sea, se iba tratando de reunir todo lo que, en ese momento, lo poco que yo sabía, comunicando a los chicos que estaban en ese momento conmigo, ¿no? Y bueno, y ese hecho de estar en escena y enfrentarse al público definitivamente te va a dar una gran experiencia, ¿no? Ya vas quemando ciertos temores, qué sé yo, el hecho de ya empezar a resolver cosas en escena te va dando mucha experiencia, definitivamente, ¿no? O cuando tú ves el video dices, no, acá está faltando algo, ¿no? Ser muy autocríticos también. Eso es importante, ¿no? Sí, no, está faltando esto, está faltando lo otro. Entonces, ¿qué hago? Pucha, ya, hacemos tal cosa, ahorramos, nos vamos a Lima, nos vamos a tal lugar. Yo, por ejemplo, antes lo que hacía era, si tenía un dinerito, me iba un día a Lima, veía una función de teatro o algo y me volvía, ¿no? Antes que comprar mi pantalón, lo que quería era conocer, ¿no? O sea, en ese momento lo que quería era conocer. Y se aprende mucho viendo también, ¿no? Claro. Viendo, leyendo, qué sé yo, observando. Dicen que para hacer un bello manantial primero hay que absorberse todo el mar, ¿no? Entonces, lo que yo podía hacer en ese momento era tratar de absorber lo que podía, lo que estaba a mi alcance. Y obviamente siempre eso... O una vez fuimos a Trujillo a hacer estatuas humanas en cualquier lugar, en cualquier plaza. Le dije a Sajid, vámonos. Él no quería, pero vamos, sí, vamos, nos va a ir bien, vamos. Como ya estábamos trabajando el tema de cuerpo, entonces lo resolvimos. Y había una función de danza, ¿no? Y recuerdo que fui a esa función y, pucha, dije, qué genial, ¿no? Y traté de hacer un taller al menos de un mes, ¿no? Entonces, esas cosas que se iban absorbiendo por aquí y por acá, obviamente cuando ya nosotros teníamos la propuesta, iba a evolucionar, ¿no? Porque ya íbamos adquiriendo algunas herramientas más. Claro. Entonces, siempre vemos los videos y sabemos que todavía falta, que todavía hay mucho por aprender. Entonces, cada obra es siempre quemar una etapa, pero hay mucho que aprender todavía. Es muy importante, digamos, el aprender de otros también, ¿no? Digamos, tener la suficiente modestia en cualquier carrera, ¿no? La suficiente modestia profesional para observar a aquellos que hacen las cosas que tú haces y las hacen mejor, que tú haces, digo, en general, ¿no?, que las personas hacen y que lo hacen mejor que tú, o que mejor que uno,
y decir, caramba, yo mejoro acá, pero puedo coger esto de acá y puedo hablar mejor porque él lo habla mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro, definitivamente es una escuela muy grande ver en grupos profesionales y siempre uno se queda pues con el hecho de querer siempre avanzar, ¿no? Avanzar, avanzar, avanzar. Tuvimos la oportunidad de ver al Circo del Sol el año pasado. Maravilloso, claro. Maravilloso, maravilloso. Entonces ya nosotros, ya, vino el ballet ruso a Trujillo, nos fuimos a verlos, ¿no? Entonces sabemos lo que hay en el mundo, entonces con todo lo que hay en el mundo, entonces yo siempre digo, hay mucho que aprender, ¿no? Yo tuve la oportunidad, ahora que hablas de Circo del Sol, este famoso Cirque du Soleil, este maravilloso elenco de todo, ¿no? De teatro, claro, acrobacia, o sea, es una función. maravilla. Yo lo vi en Miraflores, me acuerdo, en aquella época estaba trabajando allá, pero por Dios me dejó impresionadísimo porque es una cosa maravillosa, o sea, rompe todos los esquemas. Claro, ¿no? claro. Es circo y es todo, y es arte, y claro, es propuesta. Es propuesta, es sin todo. luz, claro, es completo. todo. No, uno no sabría en qué casillarlo, ¿no? En aquel entonces cuando existía esto y esto y esto. Entonces, es con esos ejemplos que uno dice, no, o sea, el arte escénico es infinito, ¿no? O sea, uno puede hacer todo lo que uno quiera, tratando siempre de hacerlo bien, hasta donde uno puede, hasta donde uno sabe, hacer lo mejor que puede hacerlo, y siempre tratando de buscar una composición, ¿no? Que esté dentro de un parámetro estético, ¿no? Obviamente, pero es libre, ¿no? O sea, a un pintor no se le puede decir, no, pinta así, dibuja así. O sea, un artista para mí tiene que expresarse como él quiere, ¿no? Incluso en una obra clásica, ¿no? Claro. Incluso en una obra clásica hay cosas que pone el propio artista, hay una propuesta, ¿no? Exacto, sí. Hay mucho del sello del director, hay mucho del sello del actor. Hay obras clásicas pues, que han trascendido porque tenían que trascender, son unas obras maravillosas, ¿no? Y cada director a veces cuando hace su montaje tiene su sello personal. Yo me acuerdo que la primera vez que hicimos La Cantante Calva, aquí en Huaraz, claro, de Ionesco, a Sahid le llovieron muchas críticas porque él pensó en hacerlo, pero con el trabajo del subtexto, de las acciones físicas que propone Stanislavski, ¿no? El maestro ruso. Y le cayeron muchas críticas, ¿no? Porque en realidad ese es otro tipo de teatro, ¿no? Del absurdo. Él incorporó a Stanislavski. Exacto, lo hizo de esa manera y entonces nos planteamos muchos objetivos porque la obra va por aquí, va por allá, va por muchos objetivos. Y bueno, en ese momento salió una cosa muy interesante, ¿no? A nosotros realmente nos apasionó ese trabajo, a muchas personas, pero algunos que ya eran, se puede decir como eruditos, ¿no? En tal o cual forma de hacer arte, no lo podían aceptar, ¿no? No se puede, decían, ¿no? No se puede, porque no es así. Y al final yo le decía a Sahid, pero está bien, pues, ¿no? O sea, el artista también tiene que proponer, ¿no? Una manera de hacerlo. No, y déjame decirte, Yolanda, que hay que desconfiar de los eruditos también, ¿no? Porque los eruditos a veces se encasillan en sus propios paradigmas y cuando uno se encasilla en sus propios paradigmas, no los rompe. Y como no los rompe, no puede evolucionar. También. O sea, y así surgen, digamos, propuestas innovadoras en todo lugar, en la televisión incluso, claro, que le dan unos meses de vida y que están dos años o más como este programa, que ha crecido tanto, sí, sí. Y uno diría, no, mejoras pues un programa del tipo de programas populares que se hacen en los canales de señal abierta. Claro. Pero no es así. Uno tiene que apostar, ¿no? Exacto, yo pienso que si no habría ese espíritu de hacer las cosas, romper esquemas, de tratar de... O sea, también dónde quedaría ese lado creativo de uno, ¿no? Pues yo en el caso mío tendría desde la primera vez que haber renunciado a algo propio, ¿no? Y por no tratar de estar en un esquema tal o cual porque simplemente no lo entendía, porque cuando uno no lo sabe, pues no lo entiende, ¿no? Entonces no hubiera hecho nada, ¿no? Y no hubiera podido tener toda la experiencia maravillosa que he tenido, que me ha llevado a muchos lugares, a conocer gente que siempre me ha ido dejando una enseñanza, un libro, un sigue adelante y qué sé yo, ¿no? Y además que permite, en esta evolución, digamos, artística, personal, permite también ir cuajando nuevas tendencias, ir haciendo nuevas cosas. Exacto. Y poniendo, digamos, cuando uno intenta ser de vanguardia, digamos, abriendo el camino a los demás, ¿no? Exacto, claro, eso sí es cierto, porque ya otro empieza a saber que otro, sí, yo también lo puedo hacer, ¿no? Claro. Otro empieza a innovar, ¿no? Claro, entonces eso es genial, ¿no? Entonces yo cuando ya tuve la oportunidad, porque antes no había mucho YouTube, tantas cosas, ¿no? Entonces he tenido la oportunidad de ver a tanta gente por ahí, a Pina Bausch, ¿no? Por ejemplo, wow, ¿no? Entonces uno dice, bien, qué bacán que exista esto, ¿no? En el mundo, ¿no? Entonces, Isadora Duncan en su tiempo, ¿no? Entonces,
yo creo que si somos muy reacios, muy duros, ¿no?, para esquematizar al artista, no hubieran existido estas personas, ¿no? Y no se vería lo maravilloso que han mostrado al mundo, no podríamos haber visto nosotros lo que han hecho, ¿no? Además que los grandes artistas y los grandes innovadores rompen esquemas siempre. Y siempre encuentran resistencia, ¿no? Siempre, eso es un hecho. Sí, siempre se encuentra, siempre se encuentra. Y yo agradezco porque sí, han pasado varios años y he vivido del arte todos estos años, aunque nadie lo pensó, nadie lo creería. Tuve la suerte de ser profesora en el Colegio Huascarán después de mi segundo montaje. Gracias a ese montaje fui profesora, he ido a lugares que nunca imaginé, ¿no? He conocido gente como Claudia Damer, que me dio una gran enseñanza y me dijo: nunca hagas nada gratis, nadie te lo va a agradecer. Y me lo repitió 2 veces y me dijo: valora tu trabajo, ¿no? Y personas así maravillosas que fui encontrando en el camino y me fueron enseñando algo, y creo que Odisea es eso, ¿no? Es ir encontrando personas y, ¿no?, ir encontrando y saliendo y enseñándote y golpeándote y creciendo y es maravilloso, ¿no? Que es como la propia vida, ¿no? La propia vida es así, que te permite crecer como persona, como profesional, encontrarte, te cierran la puerta, otras te las abren, a veces te tropiezas, algunas te caes de cara, pero es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida y eso hay que reconocerlo. Vamos a hablar un poquito más del grupo, ya como grupo amigos, pero primero vamos a una breve pausa comercial. Estamos conversando con Yolanda Castillo. Odisea del Arte es el tema que nos convoca el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando con Yolanda Castillo, artista escénica. Odisea del Arte es el tema que nos convoca el día de hoy. Odisea, el grupo, el elenco, cuéntanos un poquito. Yo, bueno, te conozco a ti, Yolanda, conozco a Shahid, pero hay, digamos, un grupo mayor, ¿no? Jackie también. Ahí, cuéntanos un poquito cómo es este trabajo en grupo de ustedes y quiénes conforman, en todo caso, quiénes están permanentemente relacionados con Odisea. Claro. Bueno, las personas que lo habíamos fundado fuimos Shahid y yo. Ya Jacqueline es mi sobrina y la fui llevando por ese camino, ¿no? Porque como a ella le gustaba cantar de pequeña, entonces transmitía el cantar. Entonces yo creo que cuando hay eso se puede seguir desarrollando en más aspectos del arte en general, ¿no? La fuimos atrayendo, ella se fue sintiendo bien, entonces los años han pasado, ¿no? Somos como una pequeña familia. Invitamos también a Yesenia, a Jessie Torres. Ella, por ejemplo, la conocí en un trabajo que hice con un grupo en la parroquia de Belén, ¿no? Y bueno, se conectó mucho con lo que se estaba creando en aquel momento. Y bueno, y ya son las 2 personas que nos vienen acompañando en diversos montajes, ¿no? En realidad nosotros 4 hemos conformado el elenco un buen tiempo. Pero también a raíz de las puestas en escena, cómo es la vida, ¿no? A raíz de las puestas en escena venían los papás: por favor, dictan talleres, ¿no? Hacen talleres. A raíz de las puestas en escenas también empezamos a abrir los talleres, ¿no?, de Odisea. Y es ahí donde fueron viniendo niños, tanto para danza como para teatro. Y de ahí también hemos ido a veces invitándolos a una, a otra puesta, porque definitivamente la disciplina es importante, ¿no? Descubriendo el talento, supongo, ¿no? Talento y además, claro, la disciplina, el compromiso, ¿no? Claro, entonces como eran niños que venían un año, venían otro año, porque solo abríamos en enero, febrero, ¿no? Los talleres vacacionales nada más. Entonces habían niños que fueron encontrando, ¿no?, ese mismo lenguaje que nosotros buscábamos, ¿no? Entonces se les fue invitando para una propuesta, para otra propuesta, para otra propuesta. Y es así que ahora Odisea, pues en su próxima puesta en escena, que todavía no la puedo anunciar, tiene ya un preelenco, ¿no?, de chicos púberes, adolescentes, pero que tienen que tener mucha disciplina, ¿no? Tienen que asistir a las clases, tienen que prepararse tanto en teatro como en danza, en expresión corporal, tienen que trabajar la voz. Y es así que nosotros queremos siempre trabajar mucho en muchos aspectos, pero todos trabajarlos con disciplina, ¿no? Entonces, así que ahora la próxima puesta en escena ya seremos el doble, ¿no? Seremos un poco más, y con este preelenco que promete mucho, porque cada uno tiene un talento especial y
Y bueno, Odisea al abrir sus talleres seguirá convocando gente y a algunos se les irá invitando para diversas puestas en escena, ¿no? El talento es importante, pero digamos la disciplina también, ¿no? Porque si no el talento se desperdicia, si no hay disciplina, o sea, si hay talento y además hay constancia y disciplina, se logra el éxito, ¿no? Porque el talento así solito no lo logra. No, o lo perderíamos, ¿no? Claro. Porque nosotros hasta ahora seguimos haciendo ejercicios, ¿no? Tenemos entrenamientos físicos, de teatro en la semana, varias horas. Entonces seguimos haciendo nuestros ejercicios, seguimos haciendo nuestros ensayos, ¿no? Entonces ellos también se involucran al vernos a nosotros, ¿no? Y yo estoy agradecida con la vida porque llega cada persona maravillosa y nos vamos encontrando y se va haciendo una cosa más rica, más consistente. Y bueno, y a veces también en los montajes de teatro clásico, por ejemplo, que Sajid fue el que me dice, Yolanda, ¿qué te parece si haríamos, ¿no?, un montaje de una obra clásica en teatro realista? Y yo le dije, hay que hacerlo, ¿no? Y él, como es un lector maravilloso, lo ha entendido Stanislavski de una manera tal que a mí me encantó los montajes que hemos hecho, ¿no? Muy aparte de la propuesta, también hemos hecho estos montajes como fue La cantante calva, El tartufo, El casamiento, y el primero que se hizo fue La Cenicienta, ¿no? Fue una prueba, pero para mí fue maravilloso porque yo, si he hecho todo este camino es porque yo, como les decía a los chicos a veces en broma, yo lo único que quería era actuar, ¿no? Si yo hago todo eso es porque yo quiero actuar. Y eso, cuando Sajid ya me dirigió, pucha, yo estaba agradecida con la vida, agradecida, gracias Sajid, porque por fin puedo actuar en este teatro que tanto yo, por eso me fui a Lima, pero aquí tratando de solucionar también surgió lo otro, entonces tenemos estos dos ámbitos ahora para trabajarlos y bueno, a veces hemos invitado a chicos de otros grupos también, ¿no? A chicos a Eliazar Aquino, hemos invitado a Luz Vega, Augusto del Borde, hemos invitado a Samuel claro, para que hagamos una obra y como ellos manejan este teatro, entonces han salido cosas muy bonitas, ¿no? Y es importante siempre estar con la mente abierta, pues, ¿no? Con los brazos abiertos, con la apertura hacia otras personas, ¿no? Claro, y se han logrado cosas bonitas, ¿no? O sea, y así hemos ido aumentando los montajes, ofreciendo a los aguaras espectáculos bonitos, interesantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes? ¿Cuándo fueron creados? ¿Cuánto tiempo, digamos, desarrollando ya el arte acá en la ciudad? El 2006 lo fundamos, hicimos primero una obra de títeres, con 20 actores en escena, pero todos muñequitos, y luego ya el 2007, 2008 hemos venido haciendo, por un lado mi propuesta, por otro lado estatuas humanas en composición en la calle, espacios alternativos. Hicimos La cantante calva, un espacio muy pequeñito, que es la casa de la doctora Rosa Villanueva. Tiene un espacio ahí, fue un teatro muy intimista, ¿no? Hicimos El tartufo en el teatro de Huaraz, que es súper grande, en el teatrín del INC, y ya pues hemos hecho ya varios montajes en estos años, ¿no? En danza, en teatro, en títeres, en estatuas humanas, y seguiremos explorando y seguiremos haciendo cosas, quizás haciendo otra vez el montaje de esas obras que no tuvieron la oportunidad de estar en un escenario digno, ¿no? Y bueno, y seguiremos explorando, porque yo tengo ahí algunas obras escritas que las tuve que dejar porque no tenía dónde hacerlas, porque en la parroquia de Belén era el único lugar donde hacíamos, pero no sé qué pasó un día con las luces que volaron y el padre ya no quería prestarnos, alquilarnos. Entonces, y yo entiendo, ¿no? Porque en realidad se necesitan luces pues fuertes, ¿no? Fuertes, que se tenía que jalar, creo que de la llave general de afuera, de la calle. Entonces, como era todo un suceso, tuve que guardar por un tiempo mis espectáculos, ¿no? En un cajoncito. Y bueno, saldrán a la luz en el momento que tengan que salir. ¿Qué tipo de teatro, qué tipo de técnicas son las que más te apasionan, o en todo caso también las más difíciles, aquellas que ofrecen más retos? ¿Qué es lo más difícil, lo más fácil y lo más bonito en todo caso en las obras que ponen ustedes o en general en el arte que hacen ustedes? Cada uno tiene su grado de dificultad, ¿no? Por ejemplo, en el teatro, si bien podemos ya dominar el subtexto, las acciones físicas, que es importantísimo, es básico, y ya queda el reto de hacer una buena caracterización, ¿no? Ser otro, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, actuación. Claro, actuación. Puedo ser un personaje que esté acorde a mi edad, eso quizás todavía me ayude, ¿no? O sea, un poco, pese a que hay todo un trabajo de subtexto y todo esto, puede ser un poco de dificultad ya el hecho de ser otro, ¿no? Caracterizar a otro personaje, tanto en voz, en cuerpo, en gestos, como en espíritu, ¿no? Que es lo más difícil. Y en la danza, pues porque es un entrenamiento diario, ¿no? Hay que estar trabajando bastante el cuerpo. Entonces su grado de dificultad es que no lo puedes dejar.
O sea, no es que ya danzo y ya no entreno, ¿no? O sea, eso se tiene que entrenar de por vida. Todo el tiempo, ¿no? Claro. Claro, todo el tiempo. Y en los muñecos, si bien usamos las manitos y le hacemos hablar y le transmitimos subtexto y todo lo que hacemos en teatro, ¿por qué no buscar otras formas, no? O sea, ¿por qué no hacer otro tipo de muñecos, como por ejemplo lo hace Inés Pasic, ¿no? Que utiliza muy bien las manos, ¿no? Y sus títeres son con el pie, con la barriga. Entonces, o sea, yo creo que en cada parte hay un grado de dificultad, ¿no? Siempre hay un grado de dificultad. Cada ¿no? obra es distinta, ¿no? Sí, cada técnica, cada herramienta tiene su grado de llegar a la excelencia. Entonces, para todo hay que estar siempre en constante trabajo, ¿no? Creo yo. Y los referentes, digamos, has mencionado a Stanislavski, este gran maestro de la actuación, este gran realmente ícono, ¿no? Yo te contaré, pertenecía al teatro de la universidad en Lima, en la universidad que estudié, me apasionaba también este tema, claro, no lo he desarrollado profesionalmente, ahora estoy en otra área, porque para eso hay que tener mucha pasión y estar involucrado totalmente. Pero habrán algunos referentes, pues, ¿no? Digamos, Claro. has mencionado algunos. ¿Cuáles son los referentes principales en la obra que Odisea. ustedes hacen? Stanislavski nos apasiona el teatro ruso, el teatro de arte de Moscú. Cuando leemos los libros, pucha, ¿no? Que la gente hacía colas un día antes para ver el Teatro de Arte de Moscú al día siguiente. Un teatro sumamente realista, ¿no? Y a mí lo que me motiva a seguir haciendo las cosas experimentales es que en realidad Stanislavski toda su vida experimentó. Toda su vida experimentó. O sea, él hacía un teatro así que daba miedo. O sea, él cuando lees los libros de los libros que él pudo publicar, su vida fue una constante exploración. Al final él quería ya que los cantantes de ópera transmitieran con ese teatro realista, ¿no? En eso estaba y ya pues falleció, no pudo concluir. Pero su vida fue una constante exploración, ¿no? Pero con el método que han trabajado todo el tiempo después de las acciones físicas, ¿no? Y por ejemplo, eso a nosotros nos apasiona. Cuando vemos películas rusas nos quedamos impresionados de la calidad de los actores que tiene Rusia, ¿no? Nos apasiona ese y con ese nos hemos identificado y con ese trabajamos, ¿no? Y en danza, yo pienso que en danza, aparte de tener mucho del sello personal que yo he podido concluir, la expresión, el hecho de la expresión corporal, de sentir, de transmitir emociones. Por ejemplo, ahora en nuestra ciudad hay ballet clásico, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabemos que el ballet clásico es indispensable en la danza, porque te da una formación, una postura. Y por ejemplo, ahora que ya hay en nuestra ciudad, antes no lo había, también Odisea ahora ya está recibiendo capacitaciones, ¿no? En ballet clásico, por ejemplo, con la profesora Cristina Vera, que es del Ballet Nacional, que ahora trabaja también aquí en la ciudad de Huaraz. Entonces, o sea, siempre, como te decía, hay mucho que aprender, hay mucho que empaparse, ¿no? O sea, uno nunca deja de aprender. Y hay que seguir creciendo. Y uno tiene que ir afinando su técnica, como mencionamos hace un momento, su técnica, su disciplina, en base pues al conocimiento de lo que te puede ofrecer otro en esa área, ¿no? En esa área específica, ¿no? Exacto, y uno alimentándose de los otros, también alimenta lo suyo, ¿no? Es un constante aprendizaje, es un constante dame, toma, y bueno, y Odisea está por ahí, ¿no? O sea, como te digo, seguimos caminando, seguimos aprendiendo, hay mucho por recorrer, somos muy jóvenes, el preelenco es mucho más joven, tiene que hacer cosas más grandes todavía, ¿no? Y Odisea seguirá dándole sorpresas, ¿no? O sea, el año que viene vamos a hacer algo completamente diferente. ¿Y por qué? Porque simplemente porque nos nació hacerlo, ¿no? Nos retamos a eso porque también nos queremos expresar de esa forma, ¿no? Es importante asumir los retos especialmente en el arte, que es a veces un poco complicado hacerlo en nuestra ciudad y en nuestra zona, pero ese es un reto y además es una gran oportunidad, además de crecimiento personal y profesional. Amigos, estamos conversando con Yolanda Castillo, artista escénica, Odisea del Arte es el tema que nos convoca. El día de hoy vamos a una pausa comercial y volvemos a continuación. Amigos, estamos de vuelta aquí en Paradigmas conversando sobre la Odisea del Arte con Yolanda Castillo, artista escénica. Entramos a nuestro último bloque de programa. En este último bloque, Yolanda, me gustaría hablar un poquito de la situación del arte en Huaraz en general, de la danza, del teatro, y un poquito desde tu perspectiva de artista, porque la mía puede ser una perspectiva de espectador, claro, pero la perspectiva de artista es una perspectiva de quien está haciendo o está intentando hacer arte en Huaraz. ¿Cómo ves este ámbito en nuestra ciudad? Bueno,
yo pienso que ha crecido bastante, ¿no? Ahora tenemos la suerte de contar con, por ejemplo, el núcleo Huaraz, ¿no? Ahora hay músicos en nuestra ciudad que se les abrió las puertas al que quería entrar, formarse, chicos que ya están cantando, que están tocando, ¿no? También tenemos ballet clásico, ¿no? Hay grupos, hay escuelas, ¿no? Que están formando. Muchas cosas que se pueden hacer ahora, ¿no? Exacto, sí. No hay excusa para... No, sí, yo veo que está creciendo, ¿no? Está creciendo bastante. Tuve la oportunidad de ver al Colegio Huascarán, tanto en el Chihuahua como ahora el Reino al final. Me parece, a mí personalmente con Sajid fuimos con el elenco. Lo que me pareció maravilloso es que un colegio se tomara tan en serio al arte, ¿no? O sea, eso es algo que hay que aplaudir, ¿no? Esa iniciativa de la Miss Sonia Rodríguez, a mí me parece maravilloso que haya podido consolidar algo así, ¿no? Que los alumnos estén tan involucrados, tan concentrados, tanto tomando en serio la parte como de tocar, de cantar, de actuar, ¿no? Los grupos de teatro el año pasado tuvieron bastantes espectáculos, ¿no? Los grupos de teatro, yo veía, por ejemplo, que era el arte gestal estaba presentando una obra y otra obra y otra obra y otra obra. Eleazar también, ¿no? Siempre con sus historias, con sus títeres, claro, ¿no? Yo acabo de ver una obra hace poco. Sí. Se está estrenando, sí. Y ya, pues, yo pienso que ha crecido bastante, ¿no? Pero algo que creo que no tenemos que olvidar es que la parte formativa es eterna, ¿no? Que siempre hay que estar trabajando, disciplinándonos, transmitiendo eso a los chicos, ¿no? Que nos van acompañando, los que van siguiendo, ¿no? Hay que cuidar mucho este aspecto del arte porque una ciudad sin arte no. Pero ¿sabes yo dónde veo ese crecimiento un poquito más, Yolanda? En el tema más privado, o sea, más de ámbitos de escuelas, todo. Pero no encuentro mucho en el ámbito público, no encuentro mucho en la promoción, sí, digamos, desde el lado gubernamental. Claro, eso sí, eso es algo lamentable, ¿no? Porque, por ejemplo, para encontrar una institución que te pueda abrir las puertas y decirte, mira, aquí tienes un espacio, o sea, nosotros nunca lo hemos gozado, ¿no? No sé si ahorita los demás grupos lo podrán haber gozado de alguien, pero eso es siempre yo creo que una falta de respeto, ¿no? Al artista que tienen en su localidad. Al artista y a la ciudad. Claro. Porque la ciudad se merece tener artistas. Exacto. Y a veces, si uno pues no tiene esa fuerza de voluntad, ese hecho de que yo he nacido para esto y lo voy a hacer así sea en otras partes o buscando otros medios, si no tienes eso, te quedas ahí, ¿no? Porque en realidad apoyo, sí, falta muchísimo, no hay. Faltan políticas culturales, ¿no? Faltan políticas artísticas, políticas desde los organismos de gobierno, ¿no? Local, regional, nacional. Sí, sobre todo. Es lamentable, pero hay que decirlo, ¿no? Realmente no hay, ¿no? Y siempre en todos los programas que he tenido la oportunidad de ir, siempre se ha invocado, ¿no? a sensibilizar esa parte, ¿no? Yo me acuerdo que siempre hemos hecho invitaciones para así personajes, ¿no? De la ciudad, para cortesía, ¿no? Para que se vea lo que se está haciendo, pero a veces brillaban por su ausencia, ¿no? Es terrible, ¿no? Era muy lamentable y bueno, en ese sentido creo que los artistas tenemos que seguir luchando contra eso, ¿no? Seguir, que no nos desanime, seguir buscando espacios, ¿no? Alternativos. Yo puedo mencionar a la doctora Rosa Villanueva, que fue la primera persona que nos trató como artistas, cuando nos abrió las puertas de su casa para hacer en ese espacio alternativo. Nos dijo, aquí tienen un camerino, tienen un baño, pueden usar esto, así, o sea, nos trató realmente como nadie, ¿no? Respeto, ¿no? Sí, con ese respeto, ¿no? Y yo creo que eso fue maravilloso para nosotros, pero no es usual ver eso aquí, ¿no? Claro, no, pero debería hacerse, ¿no? Debería hacerse no solamente... Debería. Yo he visto mucho esto, como te repito, desde el ámbito privado, desde los grupos privados, claro. asociaciones, pero creo que hay que darle, digamos, una llamada de atención y un jalón de orejas a los espacios, al espacio municipal, al espacio cultural de la Dirección de Cultura, porque las políticas culturales son esenciales. Sí. Hacen grandes a los países, hacen grandes a las ciudades, ¿no? Claro, sí. Ahora el profesor José Antonio Salazar, que es ahora director, él siempre ha tenido un apoyo muy diferente, ¿no? Con nosotros siempre una cercanía, ¿no? Con todos los grupos de teatro, ¿no? Nos ha abierto las puertas, ¿no? Pero de todas maneras, a nivel de toda la población, como dices, a veces no ha habido ese apoyo, a veces ni de asistencia, ¿no? De asistencia, o las empresas privadas un apoyo y les parece que es demasiado. Entonces, o sea, a veces hay que luchar contra todo eso, pero hay que continuar, pues en la lucha no se puede dejar de hacer, el artista no puede dejar de expresarse
Y qué bueno que mencionas a las empresas privadas, porque también tienen una gran responsabilidad con su ciudad, porque la ciudad es la que les compra los productos, la que hace que ellos crezcan, y ellos tienen que retribuir de alguna manera con la ciudad. Yolanda, quiero agradecerte el haber estado el día de hoy ya en este lindo programa sobre arte. Tus palabras finales, tus reflexiones finales antes de cerrar este lindo programa de hoy. Muchas gracias, Einer, la verdad, por tener esta ventana por la cual uno pueda seguir expresándose, ¿no? Comunicar lo que se viene haciendo y nada, que sigas adelante con el programa, que muchos te estamos viendo. Gracias por todo y los esperamos a todos a las diversas expresiones que podemos tener los diferentes grupos de teatro, de danza, de arte de la ciudad. Es muy importante, Yolanda. Gracias en lo que compete a Paradigmas. Es muy importante tener espacios para la cultura, espacios para la sociedad, espacios para el desarrollo humano, tanto personal como colectivo. Amigos, nada más por mi parte, recordarles como siempre el correo electrónico de Paradigmas, paradigmastv@gmail.com, y por supuesto agradecer la siempre eficiente colaboración del equipo de producción de Cable Andino, que siempre eficiente está pues permanentemente llevando este programa adelante junto conmigo y haciendo que llegue a sus pantallas. Nada más por nuestra parte, como siempre nos veremos en una siguiente oportunidad a través de su programa Paradigmas, que sale todas las semanas emisión tras emisión, siempre con un lindo programa como suelen ser los programas de Paradigmas. Gracias por su teleaudiencia y hasta muy pronto.